Agradezco mucho a Alejandro Javid, el candidato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, actualmente presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que esté con nosotros en la cabina. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias por el espacio y aprovecho para saludar a todos tus radioescuchas. Oye, a mí me gustaría primero que hiciéramos una radiografía de tu mano sobre la situación de los derechos humanos en México, porque desde la época en que esto fue creado, conceptualizado por Diego Valadez, el asunto de una comisión de derechos humanos, que a mí me parece que es un gran jurista, es un hombre de Estado, sin duda, Diego. El primer presidente fue el doctor Carpizo, según me acuerdo. Y pues había un importante ánimo al respecto de lo que podía funcionar, porque nuestras formas de investigar siempre han sido más relacionadas al Peñafiel que a la tecnología, esa es la realidad. Y en aquel entonces se modifican muchos de los puntos que pone Diego Valadez, y en lugar de hacer una comisión de derechos humanos estilo Noruega, estilo Suecia, en donde el ombudsman, que nunca ha llegado el caso aquí en México de tenerlo, tiene la facultad de parar de forma inmediata un acto de violación a los derechos humanos, y aquí el asunto es responder con una recomendación, lo cual, pues bueno, hace que no sea, desde mi punto de vista, funcional. ¿Cuál sería para ti una radiografía y cuál sería también para ti los pasos en los cuales debemos ir caminando para una Comisión Nacional de Derechos Humanos realmente efectiva? Bueno, efectivamente estás refiriendo los antecedentes históricos en nuestro país de lo que hoy conocemos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un ente, un órgano autónomo constitucional. Y efectivamente el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe de ser proactivo, al igual que el del ombudsperson. Es decir, no estar esperando sentados en el escritorio a que llegue la gente a iniciar su queja. Hay temas nacionales que requieren de una intervención oportuna. Ya lo estabas mencionando en lenguaje coloquial, las técnicas de investigación que han utilizado históricamente en México las policías. Esto se deriva en ¿qué? Actos de tortura, que precisamente es la principal observación que tiene México como país con respecto a violaciones reiteradas de derechos humanos. ¿Hay avances? Sí. ¿Tenemos que profundizar en los temas? Sí. El papel proactivo al que me refiero es en el que podemos dictar medidas precautorias cuando se está dando la violación de un derecho humano. Es decir, sí podemos tener una inmediata respuesta para evitar que continúe la violación del derecho humano. Y por otro lado, la fase preventiva, que es muy importante. Dentro de la promoción y difusión de los derechos humanos, tenemos que hablar de la capacitación, tenemos que hablar de la concientización, tenemos que hablar de fomentar la cultura de la paz. Y hay servidores públicos que son más expuestos por su actuar en la tarea cotidiana a violar derechos humanos. Y la línea es muy delgada entre una violación a derechos humanos, entre un acto de discriminación o que el servidor público cumpla con su función. Y todo esto pasa en instantes. Y lo vemos en los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y todas las corporaciones policíacas. Ellos se están jugando la vida en todo momento y en su actuar son mucho más expuestos a violar derechos humanos. Así es que hay que ver a conciencia cada asunto, uno, para no prejuzgar a este tipo de instituciones que son pilares fundamentales en México, y otro es para tampoco tolerar abusos por parte de estas instancias. Estas instancias rigen su actuar por la ley y fundamentalmente en protocolos que regulan su actuar, su coordinación, el uso gradual de la fuerza, la utilización de armas desde las no letales hasta letales. Es parte de lo que tenemos que observar como organismos públicos defensores de derechos humanos. ¿Te parece? Estamos platicando con Alejandro Javid, el candidato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. A mí siempre me ha parecido que en el actuar tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas y de la Marina hay mucha incertidumbre de hasta cuál es el nivel en el que pueden utilizar la fuerza. Es para todo el mundo claro que el uso legítimo de la fuerza o el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado, pero hay veces que ni siquiera los elementos tienen la certeza de hasta cuándo, o sea, cuál es el nivel que lo pueden utilizar, porque creo que no está claro en la ley y tampoco se los comentan ahí. Creo que no hay esa capacitación adecuada
adecuada para que ellos puedan tener esa certeza? Bueno, es uno de los temas principales, la capacitación. Lo traigo en mi programa de trabajo que estoy presentando. Y tiene que ser una capacitación efectiva. Si van a recibir capacitación los elementos y los envían a su capacitación cuando van saliendo de turno, van cansados, sin comer, sin dormir, y lo que les importa es obtener su papelito en el que quede acreditado que ya fueron capacitados. Entonces la capacitación se pierde, no llega a la esencia. Y tiene que haber capacitación teórica y tiene que haber capacitación práctica. Capacitación con perspectiva de derechos humanos, pero también capacitación en la utilización de esas herramientas que tienen a su alcance, que son los protocolos. Ellos tienen que también recibir una capacitación de manejo de crisis y de toma de decisiones, porque en cuestión de segundos deben de tomar una decisión que va a impactar en la sociedad, que va a poner en peligro su vida y la de otras personas y el cómo actuar. Así es que este es un tema muy importante que debemos de abordar todos. Ahora, tú hablas también de la prevención. Esa prevención tiene que pasar desde luego por el que también los propios ciudadanos tengamos una noción muy clara de los derechos humanos, en general la sociedad, que entendamos qué son, para qué sirven, quién los debe de respetar y hasta qué nivel los tienen que respetar. Y desgraciadamente creo que eso también nos falta. ¿Qué es lo que propondrías en ese sentido? Bueno, tiene que haber una difusión muy agresiva en cuanto al número de mexicanos que deben de conocer o debemos de conocer qué son los derechos humanos, a dónde debemos de hacerlos valer, quién los hace valer, cuál es la forma, cuáles son los tiempos. Nosotros en Hidalgo hemos dado a la tarea de capacitar, de montar talleres, de llegar hacia los niños, por ejemplo, con programas como Cine Debate, como el Teatro Guiñol, con pláticas y conferencias en relación al bullying, a la violencia intrafamiliar, al manejo responsable de redes sociales. Pero también hemos hecho talleres enfocados a los maestros y otros a los padres de familia. Y desde ahí partimos hacia toda la sociedad. Tenemos que realizar una concientización. Eso es muy importante. Nada más que a lo largo de un año en Hidalgo, que hemos hecho estas acciones, traemos ya un 35% más del inicio de quejas. No significa que haya más violaciones a derechos humanos, significa que cada vez más gente conoce lo que son los derechos humanos y que nos está brindando su confianza para atenderlos. Finalmente, te preguntaría, ¿cómo calificas la gestión de Luis Raúl González Pérez al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los desencuentros que ha tenido con el presidente de la República? Bueno, ha habido grandes avances en materia de derechos humanos. Hay muchos temas que son temas inacabados, temas en los que debemos de profundizar. La Comisión de Derechos Humanos no debe de conflictuarse con ningún órgano de gobierno. Al contrario, todas las instituciones debemos de coadyuvar para que los mexicanos podamos vivir en paz y en tranquilidad. Y eso impacta también en el tema de derechos humanos. Así es que no se deben de tomar personales los asuntos, más bien debemos de ver y de analizar el cómo vamos a avanzar todas las instituciones para cumplir con esta gran tarea que tenemos, que es la de proteger, la de defender, la de difundir y promover los derechos humanos. ¿A qué hora es tu comparecencia hoy, mi querido Alejandro? Es a las 6 de la tarde en el Senado de la República. En el Senado de la República. ¿Cuántos fueron los que finalmente se inscribieron? Estamos participando 57 aspirantes, son 12 mujeres, 45 hombres, y las comparecencias son lunes, martes y miércoles de esta semana. Pues estaremos muy pendientes de la comparecencia, Alejandro, y me parece que es sólido tu programa. Ojalá que los señores senadores pongan atención, porque luego cuando se hacen este tipo de comparecencias andan en la grilla en lugar de estar poniendo atención a las propuestas. Ojalá que pongan atención y ya estaremos platicando el miércoles a ver qué tal. Agradezco el espacio, Paco, y quisiera resaltar el papel fundamental que juegan los medios de comunicación para trabajar de la mano por los derechos humanos, ya que son ustedes los que nos ayudan a difundir y los que nos dan la fortaleza ante la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro Javib, candidato a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Gracias, Alejandro.